Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Susurros de la Noche. Mi nombre es Marco Maciel y a partir de ahora te hablaremos de todos los crímenes resueltos, no resueltos, misterios y cosas paranormales que se presentan tanto en La Laguna, México y el mundo. Estoy acompañado de Alessa Uribe y Eli Rodríguez. Los monstruos no solo son criaturas mitológicas que nos podemos encontrar en ficciones o libros de cuentos. Los monstruos también pueden estar en tu casa, pueden ser tus vecinos o incluso hasta podrían ser tus personas más cercanas. El día de hoy tenemos dos historias que narran perfectamente estos casos. El caso Paulet y el caso del caníbal de Atizapán. Para comenzar con el caso Paulet, es un caso muy mediático. Un caso que conmocionó a todo mundo, conmocionó a todo México. Este caso ocurrió el 22 de marzo del año 2010. La niña Paulet desapareció sin dejar rastro alguno en su casa. Este fue un caso muy mediático ya que ocurrió en Huixquilucan, Estado de México, una de las zonas con más plusvalía del mismo estado. Pero pues vamos a remontarnos un poquito al inicio de esta historia. Lisette Farah, la madre de esta niña, casada con Mauricio Guevara, durante el 2005 queda embarazada. Ya tenían una hija, me parece, se llama Lisette, la mayor. Y su segunda hija, de quien hablamos ahorita, Paulet, nació con una discapacidad principalmente motriz, dificultades del habla. De hecho, fue prematura y me parece que también al nacer tuvo un derrame del lado izquierdo, lo que le dificultó muchísimas cosas en su crecimiento. Se creía que ella no iba a poder hablar y no iba a poder caminar, cosa que evidentemente sí pudo. Tomaron terapias, dieron terapias para mejorar el habla y desarrollar mejor su capacidad motriz. Ella ya asistía a un kinder, el Kinder Cricri, que también se encontraba en la zona. La mayoría de sus maestras decía que Paulet era una de las mejores alumnas, ya que le echaba muchas fuerzas a la escuela. Era muy alegre y sobre todo era muy caracterizada por su amabilidad y que era una niña muy sonriente y muy tranquila. Sí. Era lo que las personas que estaban a su alrededor destacaban mucho. Hablando también de acá de su misma discapacidad, pues esta niña contaba con dos nanas, que era la que Erika ayudaba, y Marta Casimiro, que eran las que ayudaban tanto a Lisette, mamá, como a la misma familia para pues ayudar a darle de comer, a vestir a la niña, a tratarla, a dar su medicamento, incluso pues a llevarla a sus terapias. Revisiones médicas. Ajá. Y también las quehaceres del hogar, parece. De hecho, estas dos hermanas son las que se hacían cargo tanto de Lisette como de Paulet, ya que nos mencionaron en una de las entrevistas que Lisette y Mauricio eran muy desapegados de ambas hijas. Eran muy responsables al momento de tratarlas y pues básicamente se veían como fuera de los cariños del cariño que debería de dar un padre. Pues sí, como ya lo había dicho antes, esto ocurrió el 22 de marzo del año 2010. Esto pasó justamente acá, esto hay que aclararlo y tenerlo presente, cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México, que después pues, se convertiría en el presidente de la nación. Pero esto hay que tenerlo muy presente, ¿no? Porque pues tanto la familia tenía altos nexos con este personaje. Bueno, como pues, les había dicho, todo ocurrió, el padre Mauricio Guevara llegó a lo que es el departamento, la torre de departamentos en Huixquilucan, después de haber tenido un paseo con las niñas en Valle de Bravo. Las niñas llegan. Paseo al que no acudió la mamá. Paseo al que no acudió la mamá. Ajá, ya estaban en trámites de divorcio, exacto. Y que ella se encontraba en una fiesta con su amiga que acaba cosas que salieron después. Sí, cosas que salieron después. O sea, como digo, este fue un caso muy mediático que pues después fueron saliendo diferentes declaraciones, diferentes cosas que pasaron durante todos estos días que la niña pues tanto llegó a su casa como de su desaparición, y cuando la encontraron. Entonces llegan a la casa y la niña llega directamente pues a acostarla, ¿no? Con sus dos nanas, llegan directamente a lo que pues serían como las 8 o 9 de la noche más o menos, llegan directamente las dos niñas a dormir. Las dos hermanas, tanto Erika como Marta, pues son las que las atienden, las que las arropan y ya listas para dormir. Al menos eso declararon, puesto que la mamá dio una declaración contradictoria. Ella dijo que ella era la que había arropado a Paulet y a Lisette y les había ayudado a acostarse. Además que el día siguiente, cuando se dieron cuenta que había desaparecido, supuestamente la versión de las hermanas es que ellas fueron a avisar a los padres
Y estos pues no mostraron ningún signo de alarma. Fueron ellas las que estuvieron buscándola. Sus papás dijeron por ahí debe de andar, se debe haber escondido, cosa que también alertó a las nanas porque cómo se iba a esconder. La niña no tenía la capacidad. Sí, o sea, decían que pues jugaban a las escondidas y la niña no tenía la capacidad ni siquiera para poder esconderse, era pésima jugando a las escondidas. Más sin embargo, se dio también a los medios la información de que no se les hizo raro porque Paulette constantemente iba a ver a sus padres, porque apenas había salido de poder dormir en una cuna. Entonces constantemente salía a ver a sus padres o a las niñeras, por lo cual no se les hizo muy pues extraño que no se encontrara la niña en cama. Pero como lo comentan mis compañeros, es muy raro la manera en la que se tomaron cuando te dicen tu hija no está en la cama y ya la fuimos a buscar con su papá. Bueno, al menos en la declaración de las nanas, ellas dicen que cuando ya por fin los padres se levantaron, incluso estaban completamente calmados. O sea, detenidamente buscaban, se tomaban café, estaban desayunando, platicaban y estaba pasando el día completamente normal mientras ellas seguían buscándola. Sí, ya cuando el momento y no de era que... la alarma que debería tener un padre mientras su hija está perdido, ¿no? Sí, ya el momento de que, pues ya por decir, entran en pánico, es el momento de que pues ya llaman a las autoridades. Me parece que el papá marca a la hermana y es ella la que da aviso a las autoridades. De hecho, también hubo otra versión en la que dicen que las nanas fueron las que llamaron a los policías, ya que los padres no se movían. Sí, aquí ya pues es cuando entra acá todo el furor, todo el aviso, la alerta Amber, por así decirlo. Vimos en diferentes espectaculares o por todo el mundo la cara de Paulette. Pero aquí, pues como ya lo había mencionado, como esta familia tenía nexos con el político, con este político rico, con altos mandos políticos, como en este caso Enrique Peña Nieto. Se menciona que hubo un escuadrón de emergencia solamente para Paulette. Por lo cual se hizo más rápido, los policías llegaron en 30 minutos, cosa que en México es muy difícil. Es que es muy raro, o sea, este caso fue muy raro porque cómo es que se desaparecía una niña en la zona de Huixquilucan, que pues como ya lo mencioné antes, es una de las zonas con más plusvalía del Estado de México. O sea, es casi imposible, es una zona con demasiada seguridad que no se puede perder una niña tan fácil. Y para además que cuando se comenzaron a realizar las investigaciones, salió a la luz que nadie había ingresado al edificio. Nadie había hecho nada fuera de lo normal, no era como que se lo hubieran robado o lo hubieran secuestrado. Tendría que estar ahí el culpable. De hecho, se mostró que había cámaras de seguridad, pero que solo transmitían en vivo. Como si estás en un edificio, en una zona de alto... Pues, de alto valor, de plusvalía. ¿Cómo en una zona de ese lugar no vas a tener cámaras de seguridad que realmente graben? ¿Qué tal si van a robar el edificio? O sea, solamente vas a ver en vivo. Sí, pues como se decía, pues es que esto es realmente extraño, les pareció muy extraño tanto a la Procuraduría como a la misma Policía del Estado de México que una niña desapareciera en esa zona, ya que pues es demasiado segura como para que alguien logre ingresar tanto al edificio como al departamento para sustraer a la niña. Sin embargo, si te fijas, todo el caso se estuvo manejando como si fuera una especie de secuestro, un robo, como si la niña estuviera perdida. Todos giraban en torno a eso, estos 9 días, a pesar de que teníamos las incidencias de que no había sido así. Durante estos 9 días, pues como te digo, o sea, en todos lados, tanto en noticias, tanto en espectaculares, en todos lados te topabas la cara de Paulette. Mi nombre es Paulette Guevara Fará, ayúdame a volver el número de acá para lograr contactarse con la persona que lo estaba buscando, no sé si fue. Incluso se dio una entrevista donde la mamá pedía que le regresaran a la niña. Ella incluso ofreció una recompensa si la dejaban en un centro comercial. Esto es algo muy importante, de hecho, o sea, porque desapareció la niña, pero en lugar de quedarse todo en un lado, por decir, privado, el decir acá la desaparición de la niña, toda la investigación, esto fue un caso donde entraron los mismos medios entraron a la casa de la familia y existió esa entrevista de Lili Telles con la mamá, con Lisette, en la cama de la niña. Esta entrevista es demasiado importante, ya que pues, como podrán saber, ahí fue donde se encontró el cuerpo de la niña, ¿no? Además de que ya había varias inconsistencias porque sí hubo varias entrevistas a lo largo de la búsqueda. Me parece que en una de ellas le pregunta a la entrevistadora qué cuidados necesita Paulette, qué cuidados especiales, qué medicinas, en dado caso de que la hubieran secuestrado y que necesitaran pues estos cuidados. Y la señora no sabe responder. No sabía.
No sabía acá. Da vueltas necesita medicina importante, son cosas que no les puedo decir ahorita. ¿Cómo una madre no va a saber qué es lo que Los tiene su cuidados de hija, qué es de lo que niña, necesita? Sí, exacto. De hecho, en la mayoría de entrevistas se comportó de esta manera. No se veía realmente como que estuviera afectada. Incluso sacaron un audio inédito donde la mamá le preguntaba a su amiga que si debía de llorar para que se viera más realista. Además de eso, hizo comentarios muy extraños, como que a su hija se le habían llevado los ovnis o que se le había llevado Harry Potter. Entonces sí era algo muy extraño el cómo se comportaba. De hecho, fue a partir de esto que el Procurador General del Estado de México, Alberto Basbás, empezó a hacer declaraciones sobre las inconsistencias en cuanto al comportamiento de la mamá. Se basaron principalmente en las declaraciones del lector de gestos Juan Pablo García, quien decía que su comportamiento no iba acorde a lo que debería sentir Sí, o su sea, madre. no se sentía destrozada por la pérdida de su niña, y eso que era una niña, ¿cuántos años tenía? 4 años, o sea, era una niña muy chiquita, o sea, y aparte pues no podía valerse, o sea, 100%. Una niña que, por decir, está bien de salud, a esa edad no se puede valer por sí misma, ahora con una discapacidad como la tenía Paulette, pues menos. Y también hay que recalcar esto del cuarto de Paulette, ¿no? Ya que la misma hermana de Lisette, creo, ¿sí? La misma hermana de Lisette estuvo durmiendo durante 3 días en esa misma cama donde estaba Paulette. Y nadie se percató del olor putrefacto del cadáver que se pudo haber encontrado ahí, ¿no? Además que en una de las entrevistas, la mamá, Lisette Farah, muestra las pijamas que solía usar Paulette, y esa es una de las mismas con la que la encuentran. Más sin embargo, eso fue desmentido porque se encontró que había 2 pijamas iguales. Una pertenecía a Lisette y otra a Paulette, y la que mostró durante la entrevista era de Lisette. Era la de Lisette. Más sin embargo, también hay que tener en cuenta mucho esta entrevista, porque ¿cómo un perito, un oficial, va a dejar que alguien entre a contaminar que alguien entre la escena escena acá, pues sí, o sea, donde desapareció la niña, o sea, es la escena más importante, pues donde te puedes encontrar cualquier rastro o cualquier pista indicio de que pudo ser sustraída la niña. Realmente no se debió de haber dejado entrar ni siquiera a la casa, porque están contaminando toda pista que se pudiera tener. Y aquí hay algo muy importante. Se dijo que habían dejado entrar a caninos especializados en encontrar personas, pero eso no fue así. Después de un tiempo, el reporte indicó que no se había permitido a los caninos entrar. Simplemente se les dejó entrar a la casa, más sin embargo no al cuarto. Los llevaron hasta donde se filtraba más el olor de Paulette, que había sido el cuarto, más sin embargo no habían entrado. Sí, después, durante estos 9 días de investigación, la familia, y tanto Lisette como Mauricio y las 2 hermanas, fueron llevadas a una casa de seguridad, igual también en el Estado de México, para, por decir, meterles presión por parte de la Procuraduría, para que pues pudieran confesar, pudieran dar declaraciones de todo lo que había ocurrido, ya que tanto unas entrevistas se contradecían a sí mismos. De hecho, ahí se levanta mayormente la sospecha sobre Lisette Farah, porque me parece que le dan oportunidad de una llamada y le marca a su hija Lisette, y le dice, me parece que no le vaya a decir nada a las autoridades, que porque si no le van a echar la culpa a ella y a sus papás, ¿no? También en esa misma ocasión, el padre Mauricio hizo un comentario que él no metía las manos al fuego por Lisette en el caso, y Lisette dijo que Mauricio le estaba echando la culpa a ella. Sí, tanto uno se echaba la culpa al otro, que fue acá pues lo que pues dijo, pues cada uno se está contradiciendo, ¿no? O sea, a la vez cada uno se está echando la culpa y se están delatando por sí mismos. Durante estos días que estuvo toda la familia, tanto los 2 papás como las 2 nanas en esta casa de seguridad, la Procuraduría realizó un cateo en la casa para pues por fin acá dar con el caso, ¿no? Pero aquí lo extraño es que durante el cateo desapareció, se fue la electricidad durante varios minutos, varias horas, por así decirlo, en todo el edificio. En todo el edificio se fue la electricidad, y justo cuando volvió fue cuando encontraron el cuerpo de la niña, Paulette Guevara, enrollado en una sábana al borde de su cama. Misma cama donde había ocurrido la entrevista, donde había dormido la hermana de Lisette. Y esto es algo completamente raro y a la vez
ridículo, pues si usted le quiere llamar así, porque ahora sí entraron perros a la habitación, ¿verdad? Pero dijeron que estos perros no pudieron encontrar a Paulette viva cuando estaba acá cateando la casa, acá investigándolo, cuando todavía no encontraban el cuerpo, porque estos perros estaban entrenados para encontrar a gente muerta. Hágame usted el favor, ¿no? Me parece que yo había escuchado lo contrario, que no la encontraron porque ya estaba muerta, ya llevaba tiempo muerta y los perros únicamente estaban entrenados para encontrar gente Sí, viva. esta fue lo que estoy diciendo fue la declaración del subprocurador de justicia en ese tiempo, que era José Alfredo Castillo, perdón, que era el subprocurador de justicia. Esto fue las declaraciones que él dio tiempo después para ver cómo cerrado el caso. El caso quedó que la niña, pues, como no sabía valerse de sí misma, pues empezó a rodar por la cama, se enredó en las sábanas y cayó pues finalmente en lo que es el colchón y la misma base de la cama. Y como usaba un parche para no dormir con la boca abierta, no pudo gritar ni nada y su discapacidad motriz no le permitió moverse o dar alguna señal, por lo cual falleció. Sí, este caso tiene demasiadas cosas raras, tanto después el mismo procurador de justicia, Alberto Vaz, renunció de su puesto, dado después de todo este caso, porque pues la presión mediática, la presión de la gente, pues hubo muchísima presión hacia él, porque pues la gente quería respuestas, ¿no? Hacer un caso tan mediático, hacer un caso que pues todo el mundo se enteró, todo el mundo daba sus especulaciones, todo el mundo daba acá su opinión sobre el mismo tema, pues todo el mundo le estaba presionando que realmente se dijera la verdad. El pueblo no quedó contento con lo que se había dicho, porque pues con todas estas entrevistas se daba por hecho que la mamá era la que la había matado. Pues incluso en cuanto a lo que se declaró finalmente como la muerte, que era asfixia mecánica debido a la obstrucción de cavidades nasales y la compresión torácica abdominal, ya después cuando realizaron la autopsia se encontró que la niña tenía cúmulos de sangre en la cabeza, como si la hubieran dejado boca abajo y no era la posición en la que se la había encontrado. También tenía golpes en las rodillas y en los codos y se encontró tiempo después. De hecho, esos los argumentaron que era porque la niña tenía la discapacidad motriz, entonces era probable que se habría hecho los golpes en vida. Incluso después de que terminara el caso, lo mediático que era llevó a que la gente hiciera aún más teorías y lo investigara por su parte. Y se desmintió una teoría que publicaron, que era que la niña contaba con un poco de alcohol en su cuerpo, pero se desmintió diciendo que el cuerpo creaba este tipo de líquido. O sea, se agregaba este tipo de líquido ya después de post-mortem, perdón. Ok. Y también se demostró una versión totalmente diferente que decía que realmente no había sido durante el cateo. Quien había encontrado el cuerpo había sido un arquitecto que había ido a revisar la cama de Paulette, tomando medidas, porque se tenía la idea de que el colchón era un poquito más pequeño que la tarima que tenía la cama. Mas, sin embargo, esto también fue extraño. ¿Cómo vas a dejar a una niña con discapacidad motriz en una cama que es aún más pequeña, dando espacios a que pudiera accidentarse? Muchos le llamaron que era un accidente que ya estaba previsto a suceder. Sí, claro, o sea, todas estas cosas, todos estos casos, todas estas especulaciones suenan, por decir, de una historia de ficción, pero pues es algo que lamentablemente pues sí ocurrió. Como lo mencionaba antes, los monstruos los podemos encontrar en nuestras mismas casas, en nuestros mismos círculos social. Tanto aquí pues podemos deducir, podemos decir que pues el monstruo puede hacerse la mamá de Paulette. Sí, lo que ya comentábamos antes, después de que finalizó el caso, o que se cerró, se podría decir, vimos a Lisette Farah viviendo como la vida si nada, viviendo la vida como si nada. O sea, Lisette demandó tanto a los medios como a los medios, me parece que por daño psicológico. Ella dio una entrevista que incluso, por así decirlo, otra vez, válgame la redundancia, a los medios, diciendo que iba a demandar a todo aquel que había dañado su imagen y que iba a demandar con una cantidad muy fuerte de dinero por daño psicológico, como su vida, como si estuviera viviendo en Estados Unidos. Tanto el daño psicológico que le causaron a ella, a la niña, y también incluyó hasta las mascotas. Es que supuestamente ella estaba argumentando que se iría a Estados Unidos y quería darle la misma calidad de vida que le estaba dando aquí en México, en Estados Unidos, a la pequeña Lisette. De hecho, después hubo una demanda en contra de Mauricio por la patria protestal de Lisette,
y lo consiguió. La ganó, le dieron la patria potestad el día 10 de mayo, de hecho. Actualmente hay una serie en Netflix que se llama La Búsqueda, trata sobre el caso de Paulette. Y hay que comentar que aún después de todo eso, Lisette Guevara lo denunció. Igual le mandó a Netflix por esta serie. La serie se llama La historia de un crimen, La Búsqueda, protagonizada por Regina Blandón. Igual esta serie fue algo criticada al principio por tratar este caso como una especie de sátira, pero es que así fue. O sea, si te das cuenta de todas las cosas que estamos hablando, podría decirse que son ficción. O sea, son muchas cosas, muchas contradicciones, muchas especulaciones, muchos casos donde tú dices, ¿cómo es que pudo pasar esto? O sea, es una niña pequeña, ¿cómo es que la mamá, el papá, todo mundo acá pudo tratarla de esa manera, ¿no? O sea, ¿cómo es que lo que decías tú de la cama, lo que decías acá de que, pues, cómo pudo aparecer en esa misma posición, estando en la cama, siendo que, pues, mucha gente estuvo dentro de esa misma habitación, y nadie nunca se percató que el cuerpo estaba ahí. Y es muy extraño, porque el día que encontraron a Paulette, pues lo encontraron por el olor que desprendía. Mas, sin embargo, durante mucho tiempo nadie sintió el olor. Durante los 9 días, o sea, 9 días que estuvo acá toda la investigación, nadie nunca se dio cuenta, nadie nunca percibió el olor putrefacto del cadáver hasta ese día. Se decía que era porque estaba con un tipo de momificación, envuelta entre las sábanas, las almohadas, todo esto, pero porque ese día precisamente fue cuando... Sí, o sea, ese día que se hizo el cateo, se fue la luz, no había nada, se fue la luz y de repente apareció el cuerpo. O sea, también hablaban que pues había sido plantada ahí mismo. Ok, finalizando ya con lo que sería con el caso Paulette, continuamos con lo que es el caso del caníbal de Atizapán, otro de los casos mediáticos más importantes aquí, porque pues es un monstruo. O sea, el señor que estamos hablando, su nombre es Andrés Mendoza Celis, se caracterizaba por ser un vecino amable, un vecino amigable, acá pues lo que cuentan, ideal, sí, un vecino acá muy amable, nada que ver con lo que pues se le estaba acusando, por lo que el trasfondo que tenía detrás, ya que pues las declaraciones de quienes eran sus vecinos, de los mismos vecinos acá de la colonia, lo describían como una persona muy amable, incluso hasta religiosa, ¿no? O sea, le decían Don Chino. Esta persona... llegó a ser presidente de la colonia. Llegó a ser presidente de la colonia, de hecho. Esto ocurrió en el año 2021, o sea, es un caso demasiado reciente. Este mismo persona, pues, ya se caracterizaba por ser acá... había sido carnicero. Incluso la gente decía que esta misma persona pues regalaba carne a la misma gente de la colonia, incluso llegaba a hacer algunas comidas acá que a la gente le parecían algo extrañas, ¿no? También se hablaba de que esta persona en su casa sí se percibía un olor, aquí sí se percibía un olor putrefacto, pero a la vez un olor de mucho perfume. Digamos que esta persona pues trataba de ocultar algo, ¿no? Bueno, acerca de que fue carnicero, sí fue así. Llegando de Oaxaca para sobrevivir, él hacía... También se comentaba que fue ex policía, no sé si eso... Pues eso no está confirmado, pero sí se tiene confirmado que fue carnicero. Sí, fue carnicero. Eso sí está confirmadísimo, que llegando de Oaxaca buscaba pequeños trabajos para sobrevivir y en ese momento se topó con un carnicero que estaba buscando aprendices. Fue aquí cuando empezó toda esta historia. Se dice que cuando pasas mucho tiempo asesinando, despellejando, todo esto que hace un carnicero, se pierde sensibilidad. Ya no es relevante si es una vida más, simplemente lo tratas como carne. Sea de humano o de un animal, ambos son seres vivos y simplemente los ve igual, como un objeto o simplemente carne, nada más. Sí, esta persona se dice que estuvo haciendo esto durante 2 décadas, o sea, de 20 años que estuvo manteniéndose haciendo este tipo de atrocidades, y hasta el año 2021 fue que fue descubierto que hacía todo este tipo de atrocidades, dado a que
Hubo un caso acá de una mujer llamada Reina González, de 34 años. Esta desapareció el 14 de mayo del 2021. Su esposo había sabido que pues, ella era cliente. Andrés era cliente de ella porque ella vendía comida y vendía ropa. Y en ese entonces le dijo que le iba a conseguir un permiso gubernamental para que ella pudiera establecer su negocio sin problema alguno. Sí. Entonces, esta persona, Reina González, pues desapareció y le dejó de contestarle los mensajes a su esposo, dejó de tener comunicación con ella, su esposo. Entonces, él sabía que Reina, pues se llevaba muy bien con este señor, por lo cual, pues, fue a visitar a este señor, pues para que le diera razón de ella, y fue ahí cuando se dieron cuenta de pues todas las atrocidades que pues habían causado. El esposo de Reina González era policía y ahí fue donde encontró pues a su esposa, pero aparte de encontrar a su esposa, pues lo que se encontró dentro de la casa pues es una escena total de horror. Sí. De hecho, aclaramos este punto. El esposo de Reina sí era policía, y cuando entraron a la casa del señor, entraron sin una orden de cateo. Solamente fue pues ya la necesidad de saber dónde se encontraba su esposa y entraron. Claramente, pues después del acontecimiento no se fue castigado como debería ser, porque sí fue una revelación demasiado fuerte. Sí, dentro de la vivienda pues se encontraron huesos humanos, cráneos, identificaciones de mujeres, ropa femenina, libretas con anotaciones de sus víctimas, cintas de video donde grababa pues todo este tipo de atrocidades que les hacía a sus víctimas, herramientas quirúrgicas improvisadas, restos enterrados y almacenados, carne humana conservada, celulares y pertenencias de las posibles víctimas, ¿no? De hecho, en la libretita, claro que tenía los nombres de su víctima, y además de eso, el peso con el que llegaba y luego el peso de cada extremidad. Es algo demasiado, ¿cómo decirlo? Muy controlador. También se decía eso de él, porque cuando comenzó a matarse le hizo un análisis. Cuando comenzó con todos estos asesinatos, se le hizo un análisis a todo lo que había traído por detrás, y además del antecedente de ser carnicero, se reveló que una de sus parejas, pues se supone que era su pareja sentimental, a la que más le había tenido cariño, lo terminó abandonando. Por esto comenzó a matar mujeres. Fue un punto de quiebre. Él quería tener control total sobre las mujeres para sentirse pues con más poder. Yo creo que más bien el tema de que argumentas en los 20 años trabajando en la carnicería y que toda esta presión lo empujó, yo pienso que más bien era una especie de psicópata, ¿sabes? Ya llevaba consigo varios traumas, fue un detonante, y no tanto el tema de que haya trabajado en la carnicería, simplemente ello fue una herramienta más, porque creo incluso que muchas otras personas de las que yo suelo conocer, que han trabajado también en un rastro por experiencia propia, podría decir que no tienen esta incapacidad de sentir empatía o de intentar imitar vínculos falsos, que era por lo que este señor se caracterizaba, porque si te fijas, cuando lo detuvieron, se mostraba una persona sin culpa. Sí, y él admitió totalmente. Todo lo que la gente decía de él era lo contrario, una persona con un carisma increíble, muy amable, muy respetuoso. Totalmente frío. Por eso digo que era más algo de un psicópata. Sí, es por eso que se menciona que tuvo efecto trabajar en la carnicería, porque tengo entendido que su jefe lo enseñó de inicio a fin, desde cómo deshuesar todo esto, y él trabajó muchos años en la carnicería. O sea, llegas a un punto donde ya no diferencias. Eso es lo que vamos con que sería un psicópata. Ya no sí, más que nada, no es que sea acá del hecho... Que más bien sería un sociópata que desde el inicio no ha sentido empatía, en cuanto el psicópata es simplemente una máscara. Sigo con el punto de que el tema de la carnicería fue una herramienta y no fue la base. Una herramienta, claro, acá. Ya cuando llegó a lo de su pareja sentimental, ya fue un punto de quiebre que no pudo superar. Es aquí cuando entra lo de los feminicidios. Como todos sus asesinatos fueron calculados y todos tenían
un base en común. Que es Que una de eran las mujeres. nuevas Que eran características del mujeres. Sí. psicópata. Y dirá usted, ¿por qué se le llamaba el caníbal de Atizapán? Esta misma persona, así como ya lo mencionaron con un cinismo total, confesó haber consumido también la carne de sus víctimas, ¿no? Esta persona, pues, como ya lo habíamos dicho, pues era carnicero. Esto, pues, como lo dijeron, era una herramienta acá, o sea, el hecho de haber sido carnicero era una herramienta para saber desmembrar todos estos cuerpos y también saber conservar la carne de los mismos. Incluso, pues, como ya lo dije, esta persona llegaba a regalar carne a los mismos vecinos y la carne, pues, ellos no sabían que, pues, era de humano. O sea, se dice por ahí que la carne de humano, sus sabores muy... Como, sabe como pollo. Sí, Bueno, incluso el cerdo. Incluso el cerdo. Que yo sepa, sí. Incluso el cerdo. O sea, dicen acá que pues, se han dicho varias personas que, pues, han hecho ese tipo de no puedes atrocidades, ¿verdad? El sabor. Que no puedes diferenciar el sabor, que porque es muy similar al cerdo. Entonces, pues estas personas, no está confirmado al 100%, no está confirmado, pero pues estas personas, por así podría decirse, que consumieron pues carne de las víctimas. De hecho, sí, se comprobó que la consumió, porque cuando llegaron y él confesó, estaba cocinando carne humana. También se la comprobó estaba friendo, que de las hecho, personas sí. a las que les regalaba comida era de esta carne. De eso no estoy muy segura, pero al menos él sí la consumía, era consumidor de carne. Sí, pues igual acá entre mismos relatos pues puede haber acá diferentes confusiones y pues puedes ir agregando, quitando más cosas, ¿no? De hecho sí hay muchas confusiones, sobre todo en la manera en la que fue atrapado. En una versión se dice que cuando llegaron los policías a su casa, él lo aceptó totalmente, dijo sí, yo las maté, me las comí, le mostró todos dónde tenían los cuerpos, la lista, todo esto. Y en la otra versión se dice que intentó escapar, pero le dieron un golpe en la cabeza y a partir de ahí fue de manera en la que la arrestaron. Sí, dentro de la casa se encontraron más de 4.300 pedazos o restos de óseos, se habla como de 19 víctimas mujeres, un hombre y un menor. Pero relatos dicen que estos 19 ascienden a 30 casos de asesinatos acá. Todos de mujeres. Y todos de mujeres. 30 casos de mujeres acá. Se encontraron más de 4.300 restos de cuerpos, de huesos. Esto pues abonado al hecho de que pues también conservaba carne de ellos mismos. Todo esto es considerado violencia de género, feminicidios. Sí, feminicidio. Y como les comentaba a ti, después de este punto de quiebre que tuvo con su pareja sentimental, es cuando todos estos asesinatos en masa empiezan. Vamos a ver un punto muy interesante, que él no tuvo control total sobre los sentimientos de su pareja. Él no pudo controlar el hecho de que no lo dejara. Hay una frase muy interesante que él dijo en una de las entrevistas, que decía: yo las alimenté, yo las cuidé, pero no pude evitarlo, terminé asesinándolas. ¿Por qué creen que sea eso? Esto, sí, la verdad es algo totalmente extraño, ¿no? O sea, el hecho de que, pues, por un principio, como por decir, su moral, o por decir esa cara que mostraba al exterior, podría estar todavía acá con ellas. O sea, el hecho de ser amable, de alimentarlas, de cuidarlas, por así decirlo, pero pues al final mostrar lo que sería su verdadera cara, ¿no? Recreaba el escenario que había vivido con su pareja, ¿no? De brindarle cariño, amor, estabilidad, por así decirlo, y finalmente volver a este punto donde de todos modos ya no puedo. De todos modos ya no te puedo, o sea. Así fue y es lo que tengo que hacer, o al menos es lo que creía. Comparado con sería una metáfora, ¿verdad? Es como los carniceros, se va a escuchar muy mal, pero alimentan a un puerquito hasta que lo ven gordito, terminan matándolo para Sí. Sí, esa analogía pues puede quedar algo con esto, dado que pues lo que estás contando.
Bueno, este caso inspiró a una serie documental llamada Caníbal, Inmigración Total. No necesariamente esta serie este documental habla específicamente del caso, sino que se trata de varios casos de canibalismos ocurridos aquí en México. Igual esta serie fue producida por la PGR, o sea, la Procuraduría General de la República, y está disponible en varias plataformas, en coberturas como TV Azteca, como Milenio y N+, que hablan detalladamente de este caso. Usted puede pues investigar acá sobre esa serie y pues darse cuenta de todo lo que pudo haber ocurrido con este caso y pues muchos casos más que estén relacionados con esto. Pues nuestra conclusión en este caso pues es que este fue uno de los crímenes más graves que pudo haber existido en México. Sí. Fueron asesinatos masivos y el consumo de carne humana de la misma manera. Lo que más me sorprende es también el tiempo que estuvo realizando todo esto. Durante 20 años, y 30 nadie, años, ¿no? Y nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta, Si o el sea, esposo de esta señora no hubiera sido policía, si no hubiera si investigado, hubiera esta seguido persona así, seguiría haciendo lo seguiría mismo. haciendo Incluso lo hay mismo. relatos acá de otras personas que vivieron cerca de él. Me encontré hace poco el relato de una chica que lo contaba acá en TikTok, perdón, acá mis fuentes, que su mamá se llevaba muy bien con este señor. Se llevaba excelente con este señor, eran muy amigos. Incluso él llegaba a veces a comer a la casa de esta señora, y que hubo un momento donde este señor insistía demasiado en que esta señora fuera a su casa. Insistía demasiado, hasta que pues él, como que esta insistencia la terminó abrumando hasta el hecho de que pues le dejó de hablar. Si este caso hubiese sido, si la mamá de esta joven hubiese asistido a la casa, pues otra historia se hubiera contado, ¿no? Esta historia se cuenta acá, la joven la cuenta con pues demasiada tristeza, el hecho de que pues todo lo que ocurrió con las víctimas que este señor asesinó, y que su mamá pudo haber sido una de ellas, ¿no? De hecho, en base a esto evidenció problemas relacionados con la violencia de género, el por qué si hubo tantas desapariciones, no hacen nada, no investigaban, pasó desapercibido totalmente, se le reclamó mucho a las autoridades, pues el hecho de que no pusieron atención a eso, simplemente lo dejaron seguir. Sí, esto fue más que nada acá durante pues, el sexenio de todos, o sea, tanto de Calderón, de Peña Nieto y por último de Andrés Manuel. Era crimen organizado y realmente muy organizado por el señor, porque teníamos todo muy medido. Desde las herramientas que utilizaba, la manera en la que los escondía. Sí, era todo. muy meticuloso con todo. Sí, muy organizado. No podemos saber exactamente cuál era su necesidad de lograrlo. Muchos ya lo han investigado, lo han comparado también con Jeffrey Dahmer. Esa necesidad de sentimental, de control, de poder, de también buscar afecto donde nunca iba a existir, de una mujer. Sí, pero aquí claramente pues ahí existe una diferencia entre él y lo que es Jeffrey Dahmer, ¿no? Tanto la máscara que mostraba él al público, o sea, ya ves todo lo que se decía de él, o sea, una persona demasiado, incluso hasta religiosa, o sea, ya como lo dijiste tú, llegó a ser presidente de la misma colonia, o sea, ¿cómo es que una persona que detrás de la puerta de su casa comete todo este tipo de atrocidades, de la puerta hacia afuera, logra ser una persona totalmente distinta, ¿no? Era lo que les comentaba, que son rasgos principales del psicópata, porque un sociópata tiende a ser impulsivo, a no medirse. No puede ni siquiera fingir la empatía, simplemente no la siente. Es básicamente el monstruo tal cual, su cara, no como lo que nos mostraba este señor. Ok, ¿qué les parece si vamos a un corte y regresamos? Tenemos más historias paranormales que tenemos para contarles. No se despegue, nosotros seguimos aquí. Ok, volvemos a Susurros de la Noche. Estamos acá, les sigue hablando Marco Maciel, acompañado de Alias Uribe y Eli Rodríguez. A continuación, contaremos todas aquellas historias que nos mandaron acá al público, recordándole en nuestras redes sociales, Susurros de la Noche, tanto en Instagram, Facebook y X. Puedes mandarnos un mensaje directo con tu historia, y pues puede ser contada el siguiente capítulo. Aquí tenemos dos historias bastante interesantes que nos mandaron acá y que pues, nos harán favor de leer mis compañeras, y pues comenzamos. Ok, comenzamos con Eli Rodríguez. La historia acá, ¿quién la cuenta? Él le comparte
Bueno, un usuario llamado Un usuario Ciudadano Doble Moral. Cero doble moral. Ok. Bueno, nos pone, hace como unos 6 años más o menos yo tenía un perro y pues este murió. Yo tuve que contar cómo fue, no recuerdo muy bien qué día, pero mi mamá me mandó a pagar, creo que a Coppel, no recuerdo muy bien. El caso es que llegamos las 10 a.m. cuando fui a ese mandado y terminándolo fui a ver a unos amigos a una plaza llamada Garibaldi. Luego fui al baño y en eso mi mamá me habla que pues el perro había sido atropellado y estaba muerto. Me fui para la casa y pues vi el cuerpo del perro envuelto en la entrada. Me senté a su lado, luego el señor de mi madre y mi mamá me dijeron que iban por mi sobrinita al kinder. Y pues ahí me quedé haciéndole compañía y le dije, ojalá nunca te separes de mí, nunca me dejes sola. Bueno, nos comparte también que vivían en Monterrey y un día lo dejaron solo en la casa porque se fueron a casa. Dice que él soñaba que el perro lo protegía del peligro, de la gente mala, soñaba que se interpuso cuando le querían dar un navajazo y que venía por él. A veces, cuando dormía en la planta baja, en la sala, sentía que el perro estaba ahí, escuchándolo, que jugaba con el bote en la segunda planta, como un típico perro que juega con pelotas, peluches o así. Y a veces soñaba, que no recuerda bien, que era como un cuento. Bueno, total que un día la familia regresó a la casa y llegaron a la madrugada y él escuchó un portazo en la segunda planta y pasó el tiempo y seguían los ruidos. Pero una noche mientras escuchaban los juegos con el bote, para ese entonces ya dormía él en la segunda planta, pero en el cuarto que daba hacia la calle, le habló al perro y le dijo, Jerónimo, ya amigo, ya puedes irte a descansar. Eres libre, puedes irte a descansar, amigo, cuídate mucho. Y ya nunca volvió a escuchar los ruidos, se fue a descansar el perrito. O sea, el perrito pues lo siguió acompañando después de la muerte, ¿no? Sí, su espíritu seguía ahí, lo escuchaban jugar. Él sentía que terrorífico emotivo. Más sí. que terrorífico, pues es algo... un caso paranormal, sí, porque estaba un alma ahí presente. Pues, pero pues es un perrito, ¿no? Es un perrito. Ok, Y vamos yo esperaría que continuar los acá. dos mejor descansen. Sí, Vamos a continuar acá con tu historia, acá. tristeza. Creo que está acá pues para dar un poquito más de Miedo. miedo. Igual del usuario Spidey7111 nos manda la siguiente historia. Esto sucedió en CDMX, allá por el 2012. Yo tenía apenas 8 años y mi mamá y mi tía tenían que salir a una reunión junto con otros miembros del equipo de trabajo. Mi familia vivía bastante lejos de donde sería el punto de reunión y como ese día habíamos planeado ir a cenar todos juntos después de la reunión, mi mamá decidió dejarnos a mi hermano, mi hermana, ambos mayores que yo, y a mí en casa de mi tía. A nuestro cargo se quedaría nuestro primo. La idea nos encantó, así que mi mamá y mi tía se fueron y nosotros nos quedamos en su casa. Debo añadir que la casa de mi tía y en sí su propia familia tienen muchas historias paranormales y podría decirse que ya eran expertos en el tema. Mi primo siempre nos contaba que él y su familia escuchaban voces, veían sombras y todo ese tipo de cosas. Aquel día, a eso de las 6:30 p.m., ya se estaba oscureciendo. El cielo se encontraba totalmente negro, pues pronto comenzaría a llover y hacía muchísimo frío. Mi primo estaba haciendo algunos trabajos ya que en aquel entonces él estaba en la universidad. Y mientras nosotros mirábamos una película, nada que ver con algo de terror, pues era la era de Hielo 4, a media película nos dio hambre. Así que para mejorar el momento quisimos comprar botanas. Mis hermanos decidieron ir a la tienda que estaba doblando la esquina. Y me encargaron salir al patio trasero a descolgar la ropa que estaba en los tendederos, pues el cielo se estaba tornando gris, así que faltaba poco para que cayeran las primeras gotas de agua. En fin, salieron y yo me quedé en la casa. No recuerdo exactamente cuánto tiempo me tardé descolgando toda la ropa, pero ya era bastante. Tanto que me ocupó en toda la cesta, y eso que era algo grande. Al terminar, entré y cerré la puerta. Dejé la cesta con la ropa en el suelo. Caminé hacia la sala, me senté en el sillón y justo después de eso comenzó a llover. En ese momento se sintió una atmósfera muy extraña. Había un completo silencio que solo era acompañado por el ruido de la lluvia.
Mi primo estaba 2 pisos más arriba en su habitación, por lo cual pensé que apenas se lograba notar su presencia en la casa. Prácticamente yo estaba solo. Además, se estaba poniendo muy oscuro el lugar y la única luz que tenía era la del televisor con la película pausada. No sé por qué, pero comencé a sentir un miedo profundo, así que algo en mí no quería ni pararse, a encender las luces. Quizás era el hecho de saber toda la fama que tenía esa casa y las historias que me habían contado mis primos. Además, que estar ahí solo y a oscuras no ayudaba. Solo deseaba que mis hermanos llegaran ya, pero los minutos parecían horas. Empecé a mirar a todas partes con terror y luego mejor me concentré en la imagen que había en la televisión. En ese momento comencé a escuchar una voz que provenía dentro de la cocina. Alguien dijo mi nombre en un tono que parecía un susurro, pero un poco más alto para alcanzar a escucharlo. Mi terror aumentó. Estaba a punto de salir corriendo, pero esa voz sonó una vez más. Y esta vez algo me tranquilizó. Alcancé a distinguir la voz y era la de mi hermana, o al menos eso parecía. Alcancé a escuchar claramente un «ven», y seguido de eso «ven, estamos aquí, acércate más, para verte, ven». Yo entré en su juego y contesté «¿qué quieren?», y sonó una voz más grave, diciendo «ven». Pensé que era mi hermano quien dijo eso, pero la verdad no se parecía mucho la voz. Igual no le di mucha importancia a ese detalle, porque a este punto creí que eran mis hermanos, que no se habían dado nada en la tienda y trataban de hacerme una broma. Entonces me puse de pie y caminé lentamente hacia la cocina. Mi intención era que no escucharan mis pisadas para yo asustarlos a ellos y darles una cucharada de su propio chocolate. Entre más me acercaba, escuchaba que decían más cosas, pero al ser susurros no podía distinguir bien lo que decían por el ruido de la lluvia. Y no solo eso, también escuchaba risas, pequeñas risas, como si no pudieran aguantarse la carcajada. Esta vez cada vez sonaban más fuertes. Para entrar a la cocina de la casa hace falta abrir una puerta. Entonces estiré un poco la mano y me fui acercando más y más, hasta quedar a unos 10 centímetros de la puerta. Y justo cuando ya iba a abrirla, escuché como alguien iba entrando por la puerta que da a la calle. Miré por la ventana y eran mis hermanos que se acercaban a la puerta principal. Fue ahí que los ruidos de las voces cesaron y me quedé en shock. No sentía mis piernas. Quería correr, pero al mismo tiempo no podía. Miré a mis hermanos completamente asustado y luego de unos segundos me alejé de la puerta lo más rápido que pude. Tenía demasiado pánico. Corrí hacia ellos, los abracé fuerte y les conté todo lo que había pasado. Resulta que mis hermanos se habían tardado más en la tienda por la lluvia que estaba fuerte y no querían mojarse. Ellos jamás estuvieron en la cocina, nunca me hablaron. No había nadie ahí más que yo. Tampoco pudo ser mi primo, ya que le hablamos para que bajara y comprobar si no había sido una broma suya, pero no. Él siempre estuvo arriba. No me atreví a entrar a la cocina, pero vi desde lejos cuando mi primo abrió la puerta y efectivamente, no había absolutamente nadie ahí. Ese día solo estuvimos nosotros 4 en la casa, no había nadie más. Al día de hoy no sé a quién o a qué escuché hablándome ese día. Lo que más me perturba fueron las risas que escuchaba y el preguntarme qué hubiera pasado si hubiera abierto la puerta, con qué me hubiera encontrado. Wow, esta sí estuvo acá, algo más acá, más tenebrosa, más, me dio un poco más miedo, la verdad. Sí, en particular les decía que elegí esta porque era algo que también me llegó a pasar, el escuchar voces ahí en la casa o que te hablen por tu nombre. Uh-huh. Les comentaba que mi abuela dice que es la muerte y que no le debes de hacer caso hasta que te habla 3 veces. Incluso una vez cuando yo trabajaba con una tía llegué a escuchar la voz de una niña que me tocaba la puerta del baño. Pero pues en el caso de que, pues, de que en ese momento no habían, o sea, sí, mi tía tenía nietos, tiene acá niños chiquitos, pero en ese momento no había ningún niño chiquito que estuviera en la casa en ese momento, pero sí escuché cómo me tocaron la puerta y era una niña que me estaba hablando. En mi caso, te digo que esto se parecía mucho porque una vez me dejaron sola en la casa y nada más estaba mi abuela y mi abuela me dijo que iba a ir a la tienda, que si no la quería acompañar y yo no quise. Me quedé en el cuarto y de ratito empecé a escuchar ruido en el patio y escuché que me hablaran, Sandra. Y se me hizo muy raro. Yo dije, a lo mejor debe ser mi abuela, pero como no la escuché bien, dije, si es, ahorita me vuelve a hablar. Y nuevamente me gritaron, Sandra, ven. Y en eso me salgo, pero como que se me hizo extraño porque no había escuchado la puerta. Entonces me quise asomar al cuarto de mi abuela y no había nadie. Y dije, ¿por qué mi abuela estaría en el patio, no? Le iba a escuchar. Y en eso ya
entra mi abuela y le digo, abuela, acabo de escuchar que me habló. Me estaba gritando del patio y lo, no le hagas caso, es la muerte. Y yo, ¿qué? Ok, después de estas historias damos por finalizado el primer capítulo de Susurros de la Noche. Espero que les haya gustado. La conclusión que quiero dejar acá de este programa, pues como ya lo había dicho al principio, es que pues tanto los monstruos como estas criaturas acá que pues nos pueden acá aterrorizar, acá como tanto como tú dices tú, como la muerte, que hechos paranormales habitan entre nosotros, como podría decir acá incluso la gente mayor, no le tengas miedo a los muertos, tiene más miedo a los vivos. Ya los vimos acá claramente con el caso de Paulette y el caso del caníbal de Atizapán, personas que pues puedan mostrar alguna máscara fuera de lo que es su vida cotidiana, fuera de la puerta de su casa, por así decirlo, con el caníbal de Atizapán, pero dentro de o detrás de esa misma máscara pues se esconde lo que puede decirse un monstruo o algo más terrorífico que eso. Mi nombre es Marco Maciel, Alessa Uribe y Eli Rodríguez. Les deseamos una linda noche. Esto fue Susurros de la Noche. Muchas gracias.